Paz a vosotros, bienvenidos a TV Churubusco. Es un placer tenerte con nosotros. El día de hoy queremos hacerte sentir bienvenido y darte las gracias por acompañarnos. Este es un espacio creado especialmente para ti, en el cual hemos creado programas, recursos y predicaciones bíblicas con el fin de que puedas vivir una vida más cercana a Dios, con paz y armonía. El día de hoy hemos creado esta predicación especialmente para ti. En un momento más comenzamos. Paz a vosotros. Queridos hermanos, en la fe de Cristo, paz a vosotros. Me da mucho gusto que después de algún tiempo podamos compartir la palabra de nuestro Dios en este espacio. Y bueno, les quiero pedir primero que tomen su lugar y que podamos hablar las Escrituras. Vamos a leer dos pasajes, mis hermanos, antes de escuchar el tema, que son importantes tener en cuenta. Dice el apóstol Pablo a Timoteo en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 2. Dice así la palabra de nuestro Dios: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. ¿Y qué más, hermanos? Y con doctrina. Pero esto, hermana Lupita, es de tomarse en cuenta, porque le dice el apóstol Pablo a Timoteo que debe estar basado en la doctrina, pero que además la instrucción, hermanos, se debe de hacer a tiempo y fuera de tiempo. ¿No les ha pasado que escuchan un tema y que dicen, por ese tema a mí no me deja algo? ¿No les ha pasado? Qué bueno, si nos ha pasado, qué bueno. Pero hay personas que dicen, ¿para qué hablan de eso? Ese tema, ¿para qué lo ponen ahí? Mejor hubieran hablado de otras cosas más importantes. Puede ser que suceda así, mis hermanos. Pero el apóstol Pablo dice que tenemos que instar a tiempo y fuera de tiempo. Este pasaje vamos a ligarlo con Eclesiastés capítulo 11 y vamos a escuchar a Salomón, que en Eclesiastés capítulo 11, en su versículo 1, nos va a dar un consejo similar a este. Es el complemento del apóstol Pablo a Timoteo. Dice el sabio Salomón, en Eclesiastés capítulo 11, versículo 1, echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Fíjense qué maravilla, mis hermanos. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo, hermana Claudia? Hablará de un bolillo tan duro que si yo lo lanzo al agua, regreso después de muchos días y todavía queda algo de él. No. ¿Es una palabra de qué tipo entonces? ¿De qué tipo es esta palabra, hermano Luis? No es literal, no es. Se puede tomar una enseñanza de ello. Muy bien. Es una palabra simbólica, mis hermanos. Es una palabra simbólica. Y entonces, si lo estamos revisando junto con Timoteo, estamos escuchando que cuando se habla la palabra de nuestro Dios, aunque en ese momento a lo mejor yo no la necesito, probablemente más adelante me haga falta. ¿Y por qué les digo esto, mis hermanos? Porque por increíble que parezca, hay situaciones en las que a veces caemos después de tiempo. ¿Ya vieron algo en la pantalla? Todavía no. Entonces no. Hay temas que decimos, eso, hermano, ¿para qué habla de los horóscopos si yo nunca los reviso? No es algo que me interese. ¿Por qué hablan entonces, hermanos, sobre judaizarse si yo nunca me voy a judaizar? Pero, hermanos, se los digo que lo he visto y probablemente ustedes ya lo hayan visto. A veces hay temas en los que pensamos, nunca va a caer nadie de la iglesia en ello, y sucede. Y la persona más adelante sucede una serie de situaciones y acaba en un lugar en el que pensamos que nunca iba a estar. Por eso en esta tarde voy a hablar de la magia. La magia, hablando de... Ahorita vamos a escribir lo que es la magia. Lo que les quiero decir es que en alguna ocasión
una persona que estuvo en la iglesia me platicó que había llegado a un lugar o a un grupo de personas que hacen magia. Obviamente, pues, magia blanca, me dice la persona, con gente de magia blanca, y me decía, es que, dice, tú que sabes de la Biblia, sabes que esas cosas pasan. Y me dice, si tú supieras todas las cosas que he visto con ellos, de verdad que no puedo dudar de que esa magia existe. Lo digo así porque para muchos la magia es charlatanería. Si hiciéramos ahorita una encuesta cerrada donde cada quien escribiera lo que opina, seguramente entre nosotros hay muchos hermanos que son incrédulos, escépticos, que dicen, no, la magia es charlatanería. Solamente pensamos que exista el ilusionismo. ¿Han oído del ilusionismo, verdad? ¿Qué es una ilusión? Es algo que parece, pero no es, realmente no es, solamente, por eso dicen, ay, me hice ilusiones, ¿no? Pensé que podía ser, pero no es, solamente fui engañado por un truco, por uno. Hablamos de diferentes tipos de ilusiones, pero es una ilusión, algo que parece algo que en realidad no lo es. Es el ilusionismo. Y venimos muchos de nosotros de una generación que conocimos a uno de los ilusionistas más grandes, o el más grande de la era moderna, David Copperfield. Si alguien dijo Harry Houdini, pues en su momento lo fue, pero es de otra época. Y lo que hacía Harry Houdini no tiene nada que ver con lo que hacía o hace David Copperfield. Cuando salió en la televisión que desapareció, y ahí pónganle comillas, ¿no? Porque nunca sabremos exactamente cómo sucedió, desapareció varios edificios importantes. Un avión que iba en camino, la Estatua de la Libertad. ¿Qué más? Sí, la más famosa, la Estatua de la Libertad. Volaba en sus presentaciones, volaba. Y pues obviamente todos, en esa época había dos opiniones básicamente sobre él. Una era que había alguna manera en que algunos cables o algo que lo hacía que pareciera que volaba, pero no volaba. De alguna manera hacía que la gente que estaba frente a la Estatua de la Libertad no la viera, pero allí estaba. Esa es una opinión, que ese es el ilusionismo. Pero también había la otra opinión, que había quien decía, no, es que esto no es normal. Esto no es normal, y esta persona, ¿con qué ayuda lo hacía, hermanos? ¿Nunca escucharon eso de David Copperfield? Si no, es que él tiene, la frase literal es pacto con el diablo. Y por eso puede hacer esas cosas. La verdad no la sabemos, hermanos. La verdad, él se presenta como un ilusionista, así que algunos trucos tendrá que no se han sabido y lo hizo muy bien. Pero no vamos a hablar de David Copperfield en esta tarde, por eso yo les leí al apóstol Pablo, instando a Timoteo. Y le dice Pablo a Timoteo, usa la doctrina. Y ustedes, hermanos, conocen la doctrina. Por lo menos la mayoría de los que estamos aquí, la mayoría, conocemos la doctrina. Y sabemos que la Escritura sí nos habla de magia. ¿Sí han escuchado de la magia en la Escritura? ¿Y si existe o no existe? Bueno, hermanos, les quiero decir que aún conociendo la doctrina, hay hermanos escépticos. Ya escuchamos una vez decir que los apóstoles o los evangelios hablan de los demonios cuando se refiere a enfermedades mentales, porque los apóstoles no podían diagnosticar la enfermedad mental. Ya hemos escuchado que se ha dicho eso, pero yo les he preguntado a ustedes, ¿y el Espíritu Santo tampoco sabía la diferencia entre un demonio y un enfermo mental? ¿El Señor Jesucristo no sabía la diferencia entre un demonio y una enfermedad mental? Entonces, hermanos, decimos, bueno, es que hay que separar una situación de otra. Y así como dijimos el ejemplo de David Copperfield, hay que decir que existe el ilusionismo, que hay mucha gente que vive de ello, y existe la magia. Y la Escritura atestigua de esas situaciones. Y vamos a ver qué dice la Escritura. Y por eso les decía yo, y algunos dirán, ¿pero para qué habla de la magia? Hermanos, hay personas que vienen a la iglesia y que en alguna situación conocen a gente que practica artes oscuras, y que eso debe ser fascinante verlo. Fascinante no me refiero a que es algo bueno, sino a que fascina, a que envuelve, a que distrae la atención de la persona y que dice,
yo quiero ver más de eso, al grado tal que la persona pueda querer practicarla. Sí puede pasar, sí puede pasar. Bien, la palabra magia en hebreo es kasaf, y vamos a ver, mis hermanos, la definición de esa palabra. Para poder encontrar la definición, pues me fui a la enciclopedia judaica, ¿no? Porque como la palabra es en hebreo, qué mejor definición de esa palabra hebrea que la misma que ocupan los judíos que conocen el hebreo. Y dice de esta manera: es el arte pretendido de producir efectos sobrenaturales, una de las dos principales divisiones del ocultismo. La otra es la adivinación. ¿Qué es lo primero que nos dice? Que el ocultismo se divide básicamente en dos partes. El ocultismo se divide en adivinadores y ¿en qué más? En magos, efectivamente. Los efectos producidos pueden ser físicos, como una tormenta o muerte en condiciones insuficientes para explicar su ocurrencia. O sea, cuando llegó a suceder en la antigüedad de que algún mago hacía que alguien muriera, y decían, pero ¿cómo es que esa persona murió? Pues a través de un hechizo. ¿Creen que, han escuchado historias como esa? En la Edad Media hay muchas historias sobre eso. Seguramente, hermano, la mayoría son solamente historias, son mitos. Pero pudiera haber algunas reales, vamos a ver qué sucede con eso. Y dice que en condiciones inexplicables. ¿Cómo murió? Pues le echaron un encantamiento y lo mataron. Después dice, o cualquier fenómeno imposible en el curso ordinario de la naturaleza. Y aquí vamos aterrizando ya más a la escritura. Ustedes van a recordar con la imagen que están viendo situaciones que en la naturaleza no pueden suceder, pero que la Biblia describe que sí pasaron. Una alteración a la naturaleza como tal. ¿Qué imagen están viendo ustedes ahí, mis hermanos? Un egipcio, ¿y qué más? Ya sí, mi hermano Luis decía, me di cuenta. ¿Qué egipcio puede ser con unas serpientes y enfrente un hombre con un turbante tipo beduino? Decimos, pues entonces debe ser Moisés. ¿Quién más? Faraón. ¿Y quién más? Los magos de Faraón. ¿Y quién más? Y Aarón. Y fíjense, hermanos, siempre pensamos en Moisés y Faraón y son los personajes principales, pero hablando de magia, los personajes centrales en esa historia son Aarón y los encantadores egipcios. Ahorita vamos a ver el pasaje sagrado, pero de entrada estamos diciendo en qué consiste la magia, o la palabra kasaf en hebreo, que es la que se ocupa para magia. Estrechamente conectado con la magia están la superstición y la demonología. En la medida en que se invoca a los dioses, la magia es similar a la idolatría y en cierto sentido a la astrología. Dice la primera carta a los Corintios capítulo 10, hermanos. Acompáñenme, por favor. Primera a los Corintios 10. Y dice, mis hermanos, el versículo 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios, y no querrá que vosotros fueseis partícipes con los demonios. Dice el versículo 19. ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que es sacrificado a los ídolos? El apóstol Pablo está hablando de comida sacrificada a los ídolos, pero para explicar ese asunto, hermana Chelita, él nos está diciendo un dato muy importante para lo que estamos estudiando hoy. Los magos de la antigüedad de muchas culturas invocaban a sus dioses para hacer la magia. Y podemos decir cualquiera de nosotros, pero sus dioses, ¿qué eran, hermanos? Ídolos. ¿Pero qué son los ídolos? Nada. Ellos hacían sus propios ídolos, dice el profeta Isaías, dice el libro de los Salmos, que toman un pedazo de madero, lo tallan, le dan una figura y después a ese pedazo de madera o de piedra que ellos formaron, le rinden honra.
y le piden y en su nombre invocan conjuros para alguna situación, para cambiar la naturaleza como está. Y decimos, pues eso en teoría no debería de pasar nada, porque los ídolos no son nada. Pero el apóstol Pablo nos está diciendo algo. Dice que cuando la gente se dirige a esos ídolos, ¿a quién se puede estar dirigiendo? A los demonios. Entonces la pregunta es, por lo menos en la antigüedad, ¿habrá gente que se dirigía a un ídolo para hacer magia y que la pudiera hacer auspiciada por los demonios? Y la respuesta es sí. Ya dijimos el caso más emblemático, está aquí hermana Mariel. El caso más emblemático es el de Egipto, porque vamos a ver el pasaje, pero podemos adelantarnos un poco. Dice la Escritura que le dice nuestro Dios a Moisés, cuando estés con Faraón, para que le muestres que vas de mi parte, te voy a dar un poder. Y con ese poder le vas a pedir a Aarón que tire su vara, que lance su vara al piso. Y se va a convertir en serpiente a los ojos de Faraón. Y va Aarón, hermanos, y lanza la vara y se convierte en una serpiente. Pero no nos esperábamos lo que iba a suceder, ¿verdad? Se convierte en una serpiente. Y los encantadores, ¿qué dijeron? Yo también puedo hacer esa magia. Y le pongo comillas porque lo que hizo Aarón no era magia. Ese es el poder del Espíritu Santo que permite actuar con potencia y hacer milagros. Y entonces Aarón hace un milagro por el poder de Dios. Pero lo que aquellos hacen, ¿qué es, hermanos? ¿Qué hacen aquellos? ¿O era ilusionismo? Es magia, hermanos. La palabra que se ocupa para esto es magia. Hay otras palabras para hablar en hebreo, para hablar de las cosas que parecen algo y no lo es. Para hablar de imágenes, de proyecciones, pero esta palabra es para la magia. Dice que los egipcios, dice literalmente el libro del Éxodo, que lo vamos a ver, dice que también tiran sus varas y también se convierten en serpientes. Solamente que la serpiente, que realmente no era una serpiente, era la vara de Aarón, se comen las otras serpientes. Y después, cuando la toma, ¿perdón? Después cuando la toma después Aarón nuevamente, se vuelve a convertir en vara. Pero ese no es ilusionismo. Exactamente, ese es el punto, hermano Ángeles. Ese no es ilusionismo. Ahí la palabra que se ocupa es kasaf, es magia. Los encantadores, en nombre de sus dioses egipcios, tenían la capacidad de hacer magia. Y ustedes saben que repitieron un par de plagas. Yo hago esto, la de la sangre, por supuesto. Ellos también pueden hacer el agua en sangre. Hace que salgan piojos, ellos también pueden hacer que salgan piojos. Eso, mis hermanos, es lo que se considera desde la Edad Media o se le ha clasificado como ocultismo. Una forma en la que la persona puede alterar el curso de la naturaleza. Y ahorita vamos a ver más, porque estamos hablando todavía del Éxodo, pero hay más. Y vamos a ver qué más tenemos, mis hermanos. La Biblia, vamos a la Biblia. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3. ¿Qué nos dice, mis hermanos? Vamos al apóstol Pablo, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, y dice, en el versículo 8, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos acerca de la fe. ¿Quién eran Janes y Jambres? ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cuál libro? A ver cómo dice mi hermana Lupita. Éxodo. Vamos a ver Éxodo 7, hermana Lupita. Muy bien. Éxodo 7, versículo 11. ¿Qué dice? Entonces llamó Faraón sabios encantadores, e hicieron también lo mismo los encantadores de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Faraón devoró las varas de ellos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está agravado, que no quiere dejar
Amén. Entonces el versículo no lo dice, ¿o sí? ¿Cómo sabemos qué es esto? Porque Pablo a Timoteo no le está diciendo Janes y Jambres, los magos de Egipto. ¿Por qué alguien puso una referencia en este pasaje a Éxodo 7:11? Porque el Talmud judío, hermanos, dice que el nombre de los magos egipcios que convirtieron, que hicieron aparecer serpientes, era Janes y Jambres. Por eso lo sabemos por el Talmud. Y quiero aclarar esta parte porque vamos a ver el Talmud en esta tarde. Y vamos a ver algo de judaísmo en relación a la magia. Ahora sí vamos a Éxodo capítulo 7, versículo 11. ¿Cómo dice Éxodo 7, versículo 11? Entonces llamó también Faraón sabios y encantadores, e hicieron también lo mismo los encantadores de Egipto con sus encantamientos. ¿Cuál es la raíz de la palabra encantadores? Es kasaf, o sea, magos, encantadores. Éxodo 7:11, Éxodo 22:18. ¿Qué dice nuestro Dios sobre practicar la magia? Dice Éxodo 22:18, a la hechicera no dejarás que viva. Si ustedes lo tradujeran con las palabras que estamos ocupando, kasaf, magia, diría la maga, pero como que el nombre más apropiado es hechicera, que hace hechizos. En este pasaje está en femenino, por eso lo trajeron como hechicera y no como hechicero o como mago. Entonces, mis hermanos, está prohibida la hechicería, por eso yo quiero preguntarles, entonces, ¿existía la magia en esa época o no? Sí. Si no existiera, hermanos, no tendría sentido prohibirla. ¿Cómo prohíbes algo que no existe? ¿Para qué? No tiene sentido. Es que había las prácticas y lo prohíben en Éxodo 22:18. ¿Qué está pasando en Éxodo 22:18? ¿Dónde está el pueblo de Israel? En el desierto. Pero acaban de salir de Egipto. Hermana Ivonne, ¿qué cree que aprendieron en Egipto de acuerdo a este pasaje? ¿Qué costumbres? Entre muchas, según este pasaje, la hechicería o magia. Exactamente, hermanos. Salieron israelitas, o tal vez otros pueblos también, de Egipto con conocimientos sobre magia. ¿Y qué dice nuestro Dios? No, en Israel está prohibido. ¿Por qué razón creen que esté prohibido? Así es, porque es contrario, es ajeno a la naturaleza de Dios. Es ajeno a la naturaleza de Dios. Y solamente puede tener entonces otra naturaleza. La capacidad de cambiar la realidad no le pertenece en esa forma, alterando la naturaleza, no la tiene el ser humano. El ser humano puede ocupar ciencias como la física, la química, principalmente, para alterar su entorno. Y hacemos cosas impresionantes. El tener hoy un celular y podernos comunicar a cualquier parte del mundo y que ya nos estén viendo en tiempo real, son cosas que se han hecho con la ciencia. Pero eso no altera la naturaleza, todo eso está en la naturaleza y son las reglas de la naturaleza. Estamos hablando de alterarla. Y eso, mis hermanos, solamente puede venir del mundo espiritual. Y ahí solamente viene o de Dios o de los demonios, únicamente. Bien, Deuteronomio 18:10, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni practicante de adivinaciones. ¿Qué dijimos del ocultismo? ¿Se acuerdan? El ocultismo tiene dos, la adivinación y la magia. Dice aquí, ni adivinaciones, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, que es kasaf. Segundo de Crónicas 33. ¿Quién creen, mis hermanos, qué rey fue el que la practicó? No la adivinación. Bueno, Saúl fue con una divina, pero él no practicaba adivinación, hermano Gerardo. Él no convocaba nada. Él fue con una mujer que se le denomina pitonisa. ¿Por qué se llama pitonisa? ¿Quién no sabe, mis hermanos? ¿Mandé? Sí, al dios Pitón. ¿Qué forma tenía el dios Pitón? De una serpiente. Porque es un pitón en nuestro español moderno. ¿Qué es un pitón? Es una forma de serpiente. Es una forma de serpiente el pitón. Entonces, en esa época, hermanos, había la costumbre de adorar a ese dios, y ese dios les daba el poder
para hacer magia. Por eso en la Escritura se prohíbe el espíritu de Pitón. Y cuando Saúl va con esta mujer pitonisa, tenía ese espíritu inmundo que le permitía ver cosas. Por eso en Samuel ustedes se dan cuenta todo lo que sucede. Y los judíos piensan que Saúl vio a Samuel, pero nosotros no lo creemos así, mis hermanos. Nosotros pensamos que esta mujer que tenía un espíritu inmundo, un espíritu pitónico, ese demonio es el que hace que la mujer pueda ver cosas. Entonces, hay cosas ahí que trascienden lo natural. Y bueno, ¿quién es el rey que practica el Kazaf? ¿Qué hace la magia en contra de la voluntad de Dios? Pues no sé si decir que es el más malvado de todos, pero la Escritura dice que por los pecados de Manasés, además de todo lo que hizo el pueblo en su generación, Dios trajo a los babilonios a destruir la tierra, por los pecados de Manasés. Este es el único rey del que dice la Escritura que practicó Kazaf. Dice la segundo libro de las Crónicas, 33, versículo 6. Y pasó sus hijos por fuego en el valle de los hijos de Ginom, y miraba en los tiempos, miraba en los agüeros, era dado a adivinaciones. Cuando su versión de la Biblia, hermanos, dice adivinaciones, en hebreo dice Kazaf. Aquí Reina Valera tradujo como adivinaciones, pero el original debe decir magia o hechicería. Manasés practicó la hechicería. Vean ustedes el grado de perversión de este hombre que se acercó a los demonios para poder hacer magia. Y consultaba pitones y encantadores y subió de punto en hacer lo malo en los ojos de Jehová para irritarle. ¿Ya era Manasés un enemigo de Dios, hermanos? Ya era un enemigo de Dios. Ya no le importaba que Dios se enojara por las prácticas que él tenía. Y luego Daniel. Qué bueno, hermana Lupita, claro. Dice Daniel capítulo 2, versículo 2. ¿Ustedes han leído el profeta Daniel? Muchas veces. ¿Qué le gustaba al rey de Babilonia tener cerca de él? La gente más capacitada para poder ayudarla a gobernar, ¿no? Eran como sus asesores. Hoy en día todos los dirigentes tienen asesores. Él tenía sus asesores. Y él buscaba los que le pudieran dar una ventaja para tomar decisiones. Y dice Daniel capítulo 2, versículo 2, que cuando tuvo un sueño y no lo podía recordar, estaba tan inquieto y tan perturbado que les habló a ellos, porque confiaba en que ellos pudieran tener esa respuesta oculta. Era una respuesta oculta. Y dice el versículo 2, y mandó el rey llamar magos, astrólogos y encantadores y caldeos para que mostrasen al rey sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. ¿A quién les mandó llamar, hermanos? A todos los que pudieran. Los que sabían, mataban un animal, sacaban a través de un ritual, mataban un animal, hermano Ángeles, sacaban las entrañas y algo veían ahí. Algo veían ahí que con base en eso predecían lo que iba a pasar. Es una forma de agüero, de decir las suertes. ¿Qué más tenían? Astrólogos. Eran hombres, hermanos, con un conocimiento de las estrellas muy, muy, muy avanzado. Han encontrado tablillas, han encontrado aparatos de medición de los astros muy precisos para la época en la que se hicieron. Tenía gente, Nabucodonosor, que miraba las estrellas y con base en su alineación, como hoy lo hacen los astrólogos, hay astrólogos el día de hoy, Walter Mercado, Misada, Monividente. Hay mucha gente, la mayoría de los astrólogos de hoy son charlatanes, ¿no es cierto? Que dicen, no, este año va a haber un temblor muy fuerte. ¡Oh, no, hombre! ¿Se han escuchado eso? Este año va a temblar fuerte en México. O sea, hay muchas probabilidades de que tiemble, y lo peor, hermanos, es que al final, aunque hay muchas probabilidades, hermano Ángeles, no tiembla. Y este año va a ser campeón tal equipo. Y decimos, en verdad, si alguien tuviera el conocimiento a través de los astros de predecir el futuro, ¿se ocuparía en el deporte? En los artistas, este año va a tener problemas, Luis Miguel, problemas de romances. Eso, mis hermanos, es charlatanería. Es charlatanería. Y en la época de Nabucodonosor,
también había charlatanes. En la época de Moisés también había charlatanes. Por eso le dice nuestro Dios a Moisés en Deuteronomio, capítulo 12 o 13, capítulo 13. Le dice, cuando venga contigo un hombre que haga una predicción, primero fíjate si se cumple, porque muy probablemente no se va a cumplir. Es un charlatán que habla con soberbia, diciendo que habla de mi parte. Pero si se cumple, porque hay dos opciones, puede ser que por coincidencia lo que ella ha dicho sucedió, o puede ser que tenga trato con otros seres y que puedan hacer cosas, pero te quiere desviar del camino que yo te mostré, entonces no lo puedes seguir. No lo puedes seguir y no lo puedes perdonar. Tienes que cortar el mal de Israel. Entonces, mis hermanos, esas cosas pasaban desde aquella época. Y como Nabucodonosor fue así, él juntó a los astrólogos, los adivinos, los magos, los sabios, y ¿pudieron adivinar el sueño, hermanos? ¿Por qué no pudieron? Exactamente, hermano Yari, porque venía de Dios. Venía de Dios, y por eso Daniel, cuando lo logra saber lo que significa, dice a Nabucodonosor, oye, qué bárbaro, qué sabio eres. ¿Y qué dice Daniel? No soy yo, oh rey. Es Dios el que me quiere revelar esto. El poder de Dios es mayor a todo eso, mis hermanos. Bien, y luego vamos a ver Malaquías capítulo 3, versículo 5. El último pasaje que menciona la magia de Casaf en el Antiguo Testamento, bueno, en la Escritura completa, y dice así: y llegarme a vosotros a juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros. Entonces, mis hermanos, ¿qué dice nuestro Dios? Yo estoy en contra de los hechiceros y de los magos. Perdón, y de los adúlteros. ¿Qué pueden tener en común estos dos, hermanos? Que pueden actuar en lo secreto. Pueden hacer las cosas en secreto, pero nuestro Dios a ambos los ve. Y a ambos les dice que lo que hacen no es correcto y va a tener una consecuencia. Bien, mis hermanos, pues hasta aquí es el Antiguo Testamento, la palabra Casaf y magia. Pero vamos a ver un poco más. Vamos ahora al Talmud. ¿Qué es el Talmud, mis hermanos? Hermano Giovanni, háganos una muy sencilla para que lo podamos comprender todos, muy sencilla explicación de lo que es el Talmud. Sí. De cuenta que es como una jurisprudencia, ¿no? Sí. Los resultados de los rabinos sobre casos prácticos. Entonces, a grandes rasgos. Muy bien. ¿Esa parte dónde está? También en el Talmud. ¿Pero qué parte es de las divisiones? Es la Gemara. La Gemara, porque es la Mishnah. Son comentarios a la ley de Dios, donde los rabinos, muchas gracias, hermano Giovanni. Los rabinos dicen, lo que Dios quiere decir con este pasaje es esto. Y lo amplían tanto que a veces acaba siendo una cosa diferente a la original, y por eso es que no podemos creer como ellos. Y otra es la Gemara, donde hay historias, pero como dice el hermano Giovanni, en la parte de la Gemara, incluso en la Mishnah también, a veces hay dos posturas de dos rabinos que son opuestas. Uno dice una cosa, el otro dice otra, y los rabinos actuales tratan de ver qué toman de cada una de ellas, porque en teoría ambos deben tener razón. Son los sabios de Israel, y el Talmud en su conjunto se le considera la Torá oral y tiene el mismo valor, y para algunos rabinos actuales tiene un poco más de valor la Torá oral que la Torá escrita. La Torá escrita la tenemos todos, la Torá oral fue guardada más celosamente, de generación en generación, de boca a boca, no se escribió hasta que llegaron los compiladores del Talmud. Pero mis hermanos, ¿qué dice el Talmud acerca de la magia? ¿Creen que hable de la magia el Talmud? Vamos a ver. Primera referencia en el Talmud. La majestad de Dios se separó de Israel y su ira vino sobre el lecho del mundo cuando los hechiceros llegaron a ser demasiado numerosos. ¿Qué dice el Talmud, mis hermanos? Que hubo una época en la que había mucha gente dedicada a las artes oscuras. Había mucha gente tratando de resolver los problemas a través de encantamientos. Hay otra referencia aquí y dice,
Simón B. Sheta ahorcó a 80 brujas en un solo día. Ustedes dirán si había o no muchas prácticas de ocultismo en el pueblo de Israel. 80 personas en un solo día. ¿Qué más encontramos, mis hermanos? Jesús en el Talmud. ¿Han escuchado ustedes esto, hermanos? Que Jesús está mencionado en el Talmud. ¿No? Algunos sí, y a lo mejor ya no se acuerdan. Yo les he hablado de una porción que se llama Yeshu Toldot o Toledot, que significa la historia de Yeshu. ¿Qué dice el Talmud sobre Jesús, hermanos? Hermano Manuel Cortés, es muy interesante, porque esta historia de Jesús en el Talmud valida ciertos aspectos de la existencia de Cristo y por supuesto en otros lo calumnia tristemente. Dice así, el Yeshu Toledot. ¿De dónde había sacado? Bueno, esto que vamos a leer no es la narración como tal. Esto es un comentario que un rabino uruguayo que se llama Yehudá Rivko hace sobre la narración de Jesús en el Talmud. Toma la narración y nos explica algunas cosas desde su punto de vista muy judío. Y por decir muy judío digo anticristiano. Dice así: ¿de dónde había sacado Yeshu sus ideas paganas y sus poderes para realizar prodigios? Egipto es bien conocido tanto por el Talmud, y está la cita está en Kidushin 49b, como por los místicos de todas las naciones, como el lugar principal para involucrarse con la brujería, que es el nombre tradicional para la práctica que envuelve el conocimiento de las ciencias ocultas y perjudiciales. Así que fue en su estancia en Egipto en donde el joven Yeshu se fue adentrando en la maraña atrapante de la brujería y la idolatría. Les voy a platicar lo que dice la narración de Yeshu Toledot, hermanos. La narración de Jesús en el Talmud dice así. Dice que había un hombre que se llamaba Yosef Pandira, que era un delincuente. Y ese delincuente se tuvo intimidad con una mujer llamada María, y que del resultado del adulterio entre ellos dos nace un varón, y que este varón con el nombre se va a llamar Yeshu. Y entonces Yeshu crece, pero como es hijo de fornicación, entonces Yeshu es un hombre malvado, es un hombre que se junta con otros 12 gañanes que se dedican a robar y a otras cosas incorrectas, al adulterio y al robo. Y entonces este Yeshu en alguna ocasión aprende la pronunciación secreta del nombre de Dios. Y con esa pronunciación secreta del nombre de Dios, él puede hacer hechicería. Dice que está disputando en alguna ocasión con un rabino, ambos están haciendo magia. Eso dice una versión del Talmud. El rabino hace magia blanca y Yeshu hace magia oscura con el nombre. Dice que están disputando los dos en sus encantamientos, que Yeshu olvida el nombre, después olvida la pronunciación del nombre y tiene que meterse a escondidas al templo para oír al sumo sacerdote cómo lo pronuncia y poder recuperar otra vez su capacidad de hacer encantamientos con la pronunciación secreta del nombre de Dios. Al final de cuentas, Yeshu, como un criminal, lo atrapan y lo apedrean a la edad de 36 años. Y sucede en el año 90 después de nuestra era. Ustedes dirán, mis hermanos, ¿qué les parece la composición? Según los expertos, mis hermanos, esa composición es de la Edad Media. Es muy moderna, está lejana a los evangelios. Es un intento de los judíos de la época de la Edad Media por tratar de apartar a los judíos de acercarse al cristianismo, porque la influencia del cristianismo era mucha sobre los judíos. Trataban de convertirlos por la fuerza y disputaban con ellos. Maimónides, el más eminente judío de la Edad Media, disputaba con el rey católico sobre la doctrina. Entonces, esa narración es con el hecho de separar a los judíos del cristianismo. Pero lo interesante de todo esto, hermano Alejandro, es que según el Talmud reconocen que Jesús hacía cosas sobrenaturales. Esa es la parte interesante. El Evangelio dice que hacía milagros. El Talmud dice que hacía hechicería, pero reconoce que tenía la capacidad de hacer cosas sobrenaturales. Por eso tomé esta cita, mis hermanos, para que veamos lo que dice el judaísmo acerca de Jesús. ¿Qué más tenemos que decir, mis hermanos? Bueno, pues obviamente
la magia, ¿cómo le llegó a los judíos? A través de su contacto con otras culturas. Los egipcios, los babilonios y los griegos practicaban esa forma de brujería. Yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿creen que en la iglesia hay alguna situación con respecto a la magia? ¿Cómo qué? Hermano Israel. Sí. Sí. Así es. La superstición. Mi hermano Israel nos habla de la superstición de los judíos y, por ejemplo, tienen la manita con el ojo en la mano. Esa manita con el ojo en la mano es una herencia babilónica. Ya que ese símbolo existe desde mucho tiempo antes, lo tomaron de allí y ellos creen que con tenerla les puede traer buena suerte. Pero eso hermanos, eso es así y es todavía una cosa menor. Si ustedes leyeran la enciclopedia judaica, la definición de magia, en la sección del Talmud, vienen cosas casi inverosímiles, casi no de creerse, hermanos. Dice que según el Talmud, hubo alguna ocasión en la que un judío, con magia, logró hacer un carnero para comer. Que había sabios que tenían la capacidad de, a través de la magia, pero sabios, o sea, servidores de Dios, a través de magia, vamos a llamarle blanca, podían ver a un hombre y secarlo, que se secara el hombre, que muriera seco. E incluso explica el Talmud, pero que eso pasaba porque aquel hombre era un impío y era un castigo a sus pecados que un rabino lo pudiera matar con la mirada. Para ustedes tener una idea de cómo registra el Talmud la magia en alguna época del judaísmo y que era normal para los judíos y que la única diferencia que había entre eso y lo que hacían los demás es que ellos eran hijos de Dios que guardaban la ley y como guardaban la ley pues hay que ponerle un paréntesis a donde dice que está prohibido el kasaf, hay que ponerle un paréntesis porque esa parte no la guardaban, pero que hacían encantamientos al mismo tiempo que hacían la ley de Dios. Entonces, mis hermanos, la magia permeó en el judaísmo en alguna época de una manera muy, muy fuerte. El uso de símbolos, ustedes saben que la estrella de 6 picos, que hoy es la bandera del Estado de Israel, está en la bandera del Estado de Israel, que se considera un símbolo salomónico más que davídico. La estrella de David, curiosamente, se cree que era de Salomón. Ese es un dato ahí extraño. Pues lo ocupan para la magia. El pentagrama, el que yo les mostré aquí, está tomado de un hombre que se llamó Elifaz Leví. Ese hombre, hermanos, practicaba magia en el siglo XVII, que es de 1810 a 1875, siglo XVIII, perdón. Ese hombre practicaba la magia y juntaba Kabbalah con muchas cosas. Y es algo que les quiero comentar sobre la Kabbalah, porque resulta, hermanos, que la Kabbalah le da a la persona que tiene la capacidad para ocuparla, le da la posibilidad de hacer encantamientos. Cuentan los cabalistas que en la Segunda Guerra Mundial, en Praga, en Polonia, cuando los nazis estaban a punto de conquistar la ciudad, un rabino hizo un encantamiento a través de Kabbalah. ¿Qué es la Kabbalah, hermanos? La Kabbalah, para ponerlo en palabras muy, muy simples, es tomar las escrituras de la Biblia hebrea como si fueran números y encontrar en ella otras interpretaciones, otros mensajes ocultos. Entonces, un rabino cabalista de la Segunda Guerra Mundial tenía la fórmula por Kabbalah para hacer un golem. Un golem es una figura monstruosa, humanoide, hecha de cualquier material y que pudiera moverse como si fuera un robot. Y entonces cuentan los cabalistas que en la Segunda Guerra Mundial un rabino en Praga hizo el encantamiento en un pergamino, hizo de arcilla con lodo, hizo el monstruo, le puso el pergamino y el monstruo defendió la ciudad de Praga en contra de los nazis. Eso, hermanos, pues la verdad es que es más una leyenda que algo que haya sucedido, porque creo que estaría registrado en algún punto de la historia.
Pero lo que les quiero decir con esto es que la Kabbalah judía, según los cabalistas, puede dar el poder a la persona de alterar la naturaleza como la conocemos. ¿Cómo le llamamos a eso? Pues es esto, es magia, es encantamiento, no hablamos de virtud del Espíritu Santo. Claro que para un cabalista va a decir que está correcto, porque Dios hizo la Kabbalah para eso, para un cabalista. Pero si nosotros vemos la Escritura, nos parece que está fuera de contexto completamente. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿es posible que hermanos de la iglesia se vean tentados por la Kabbalah? Sí pasa, mis hermanos, que sean tentados por la Kabbalah, que digan, a ver, yo quiero conocer esos misterios de Dios, y se van. ¿Y qué dice el apóstol Pablo con respecto a eso? Dice, no sigas fábulas judaicas, no les prestes atención, no te van a dejar nada. Ahora, ¿es verdad o es mentira que la Kabbalah permite hacer encantamientos? No lo sé, hermanos, no lo sé, solo los cabalistas dicen que sí, no hay registros históricos al respecto, la Biblia no habla de Kabbalah, aunque los cabalistas dicen que Abraham fue el primer cabalista, eso es pensamiento cabalista, no es bíblico. Entonces no los puedo decir, mis hermanos. Lo que sí les digo es que los judíos, hermano Israel, efectivamente hay un sector de ellos que están conectados con la magia a través de la Kabbalah. ¿Qué más puede ser, hermana Elizabeth? ¿Nos iba a comentar, hermano Daniel? Sí. Fue a Catemaco con sus grupos, no resolvió nada y consultó muchas empresas que no eran de Dios. ¿Dónde encontró la solución? Le dijo. En la santería. En el vudú. Mira, en el vudú, ahí se me resolvieron los problemas. Ya te sientes en paz y dices, sí. Incluso su mujer, la nueva que tenía 10 años, venía aquí y él también. Y ya en pláticas me dijo eso. Pareció que me escandalicé, ¿no? Ajá. Y yo no consigo que alguien que ya con años en la iglesia no sea capaz de hacer eso, pero sí es posible. Gracias, hermano Daniel. ¿Hiciste eso? Sí. Y yo siendo así como soy de tierra, ya lo dije, le digo, ¿sabes qué? Ya bótate al mundo. ¿Cómo molestas a Dios de esa manera? No paraste la prueba. Eso le dije. Pero sí, es un hermano que yo quería mucho, pues todavía lo aprecio ya, no como mi hermano, como mi hermano. Gracias, hermano Daniel, por su comentario. Fíjense, para los que no alcanzaron a escuchar, mi hermano Daniel dice que había una persona en la iglesia que pues venimos y nos decimos hermanos y pensamos que tenemos la misma forma de creer, pero voy a llamarle hermano porque pues, estaba aquí en la iglesia, este hermano, al no ver la solución pronta a sus problemas, pues perdió la fe. Él no lo va a ver así, ¿verdad? O tal vez sí, no lo sé, pero pierde la fe en Dios y entonces empieza a buscar alternativas. Va a Catemaco con los brujos, charlatanería, pero va al vudú, que es magia oscura de dioses africanos, y ahí sí encuentra respuestas a lo que buscaba. Entonces, mis hermanos, es un caso real, es un caso práctico, del que a veces no nos damos cuenta. ¿Quién más sabe de eso que dice mi hermano Daniel? Probablemente nada más el hermano Daniel se dio cuenta porque lo platicó le tuvo confianza a ese hermano. Yo ya les dije, hermanos, cuando a mí conocí una persona que me dijo, es que yo me fui a la santería, porque vi cosas ahí que no te imaginas, y ahí puedes hacer magia y puedes conseguir lo que tú quieras. Se hacen cortes en la piel, un muerto, y vuelvo a decirles, pónganle comillas, hacen que un muerto los acompañe y los cuide. No es un muerto, ese es otro tema, pero lo podemos ver en algún momento, pero es un demonio el que los puede seguir y los ayuda y los cuida, y así van y se entregan a las artes oscuras, hermanos, y es de la vida real. Y decimos, pues a mí no me va a pasar nunca. Primeramente Dios, a muchos de nosotros ni siquiera nos va a llamar la atención y nos va a pasar muy lejos, pero no sabemos a quién le puede estar llegando este tema para que se advierta, para que sepa que esas prácticas no son bien vistas por Dios. La magia blanca no existe,
Solamente hay dos cosas, el poder de Dios y lo que Satanás puede hacer. Ese es el Kasaf. Los encantamientos que pueden hacer, que no es poder de Dios, es poder del diablo. Mi hermano Jorge. Está de moda la Kabbalah y trae cosas muy bonitas. Así es. Inclusive el libro que utilizan los cabalistas es El Zohar. el Zohar, y ese libro es prácticamente pura magia. Es un libro Inclusive, prácticamente de hermano, ocultismo. Se dice que los judíos que inventaron la bomba atómica, ellos practicaban la Kabbalah, y dentro del Zohar encontraron esas fórmulas para sacar la división del átomo, ¿sí? E inclusive actualmente la física cuántica y la Kabbalah se están juntando porque como que se complementa la una con la otra, en el sentido de que cosas que utilizan los cabalistas de alguna forma la explica la física cuántica. Y viceversa. Y viceversa, inclusive en lo del Big Bang y cosas que han descubierto últimamente, como que se explican, pero hay muchas cosas. A lo que quiero llegar, hermanos, de que a muchos de la iglesia, principalmente jóvenes, se está proyectando ese esfuerzo de esas personas hacia jóvenes. Sí. ¿Sí? Y realmente si nosotros no estamos preparados para eso, le juro, hermano, que tienen unos argumentos, pero fabulosos. Sí, sí, sí. Sí, muy interesantes y nos pueden confundir, pero fácil si no tenemos realmente unas Bases bíblicas. fuertes, ¿no? Correcto. Muchas gracias, hermano Jorge. ¿Se escucharon lo que dijo hermano Jorge? Sí, una parte se escuchó el micrófono y de repente se escuchó bien y de repente se bajó mucho. Él dice que la Kabbalah trae cosas muy, muy buenas, y sí, hermanos, la Kabbalah tiene unas reflexiones muy interesantes para comprender la naturaleza espiritual del hombre, su capacidad evolutiva a nivel espiritual. Está muy bien, está muy bonito, pero los expertos dicen que ese libro es escrito después de que salen de Babilonia, salen con conocimiento en las artes ocultas, y trae mucho de brujería y de magia y de supersticiones, pero a niveles muy importantes, muy altos, hermanos, de manera tal que, bueno, otro día tenemos que hablar de Kabbalah como tal, pero se mezcla el conocimiento de Dios, la palabra de Dios, las escrituras hebreas, con supersticiones, ocultismo, magia, brujería. Y lo que dice hermano Jorge es muy importante, hermanos, fíjense lo que les quiero decir. Por eso es este tema de esta tarde, porque así como hay un sector de la humanidad y de la iglesia y de la localidad de Churubusco que se pueden ver tentados al robo, hay un sector que se puede ver tentado a la mentira, otro sector que se puede ver tentado al adulterio, otro a la fornicación, hay un sector que se ve tentado a las ciencias ocultas a través de la Kabbalah y el judaísmo, porque es fascinante. Así le dijo Pablo a los Gálatas: ¿quién os ha fascinado? Es tan atractivo que hay un sector que lo llama a través de primero de la parte positiva, pero como se van adentrando, van cayendo en cosas que contradicen esto. Pero cuando ya están muy adentro, ya no lo ven así. Ya dicen, no, ya lo justifican, tienen su manera de entenderlo y lo ven bien y lo ven mejor que las propias escrituras. Por eso es que esto es tan peligroso, mis hermanos. Alguna vez platicaba con un judío y me decía, es que la Kabbalah es muy profunda, es para los más sabios que la pueden interpretar. Y dentro de todo lo que trae, incluso te permite, hay fórmulas para poder hablar con ángeles. Hay fórmulas para poder hablar con ángeles. Lo primero que yo pienso, hermanos, es que más bien es para conectarse con seres oscuros. Y están las fórmulas.
Y dicen que hay gente que prueba la Kabbalah, que llega a un cierto nivel, no está preparada, usa las fórmulas, hace cosas como esa y se vuelven locos. Porque conectan con el mundo espiritual sin estar preparados para ello. Pero, si me preguntan mi opinión, se conectan con el mundo espiritual de abajo, no con el celestial. En el mundo celestial se dirige uno al Padre en el nombre del Hijo a través de una oración. Y no hay más que eso. No hay más que eso para nosotros, mis hermanos. Vamos a terminar. Ya avanzamos mucho en el tiempo. Yo creo, mis hermanos, que pudimos comprender lo que es la magia en la Biblia, por qué no es para nosotros, ni aun si viene del judaísmo a través de la Kabbalah. Nada más queremos mencionar Hechos capítulo 13, mi hermano Andrés lo leyó en la mañana. Hechos 13 dice de esta manera, dice Hechos capítulo 13, mis hermanos. Dice Hechos capítulo 13, desde el versículo número 6. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafo, hallaron un hombre mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, el cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Mas ¿quién le impedía, hermanos? ¿Quién lo resistía? Elimas, el encantador, que así se interpreta su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Este hombre hacía magia y no quería que Pablo hablara de Cristo ante el procónsul. Lo resistía. No digas esas cosas, no hables de eso. Y dice el versículo 9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál es la contraparte de la magia, hermanos? El Espíritu Santo. Por él hizo milagros Jesús, por él hicieron milagros los apóstoles, por él hicieron milagros los profetas. Por este Espíritu, mis hermanos, según Mateo capítulo 10, capítulo 17, sacaban demonios por el Espíritu Santo. Solamente eso se puede contrarrestar el demonismo, el Espíritu Santo. Y eso es con lo que queremos concluir, mis hermanos, que si alguien está en una situación así, la única manera en que puede salir de ese lugar es a través de recibir el Espíritu Santo. Pero solamente se recibe el Espíritu Santo obedeciendo a Dios. Y si alguien está en esas prácticas y quiere dejarlas, lo primero que tiene que hacer es dejar las prácticas. Porque la magia es ir en contra de la voluntad de nuestro Dios. Mis hermanos, espero que esto sea de utilidad para cualquiera de nosotros, para cualquiera de las personas que nos pueda acompañar. Que Dios les bendiga. Paz a vosotros. En TV Churubusco y la Iglesia de Dios Israelita estamos comprometidos a ofrecerte contenido que enriquezca tu comprensión y amor por las Escrituras. Todos los días presentamos un nuevo tema bíblico, cuidadosamente preparado para ayudarte a nutrir tu relación con Dios. Si deseas recibir notificaciones de nuestros nuevos temas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. De esta manera no te perderás de ninguno de nuestros mensajes. En TV Churubusco estamos dedicados a proporcionarte recursos que faciliten tu estudio de la palabra de Dios. Si deseas conocer más de nuestro contenido, búscanos en Facebook, YouTube o Spotify. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Los esperamos en el siguiente. Paz a vosotros.